Bienvenidos todos nuevamente. En esta ocasión os enseñaré el último ejercicio de la carta náutica para obtener el título de patrón de yate. En el vídeo de hoy, mediante el empleo del triángulo de vectores, aprenderemos a realizar los ejercicios de la situación de estima. ¡Vamos, manos a la obra! El ejercicio que vamos a poner para obtener una situación de estima será el siguiente. A las 17 horas zarpamos del Cabo Roche con un rumbo de superficie de 190 grados y una velocidad de máquina de 4 nudos. A las 18 horas nos introducimos en una zona de rumbo de corriente de 110 grados, con una intensidad horaria de corriente de 5 nudos. A las 19 horas calculamos rumbo para llegar al Cabo Trafalgar manteniendo la misma velocidad de máquina e intensidad de corriente. Y nos pregunta el ejercicio, ¿qué rumbo efectivo y velocidad efectiva realizaremos? Vayamos a la carta náutica. Este ejercicio también es súper sencillo. Lo primero que hacemos es trazar nuestro rumbo de superficie de 190 grados en el Cabo Roche. Ya sabéis que cuando es rumbo de superficie es lo mismo que el rumbo verdadero más que se le añade el abatimiento. Pues vamos a trazar los 190 grados de rumbo de superficie desde el Cabo Roche. Vale, marco 190, ahí está marcado, cojo la regla y trazamos nuestro rumbo de superficie. Ya tenemos nuestro rumbo de superficie trazado, ponemos RS, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a trazar nuestra velocidad de máquina, que son 4 nudos. Pues nos vamos a la escala, medimos con el compás los 4 nudos y lo trasladamos a este vector y marcamos. Vale, pues este punto es nuestra situación estimada primera a las 18 horas. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a coger nuestros 4 nudos de máquina y trazamos aquí. ¿De acuerdo? Debido a que mantenemos la velocidad. Vale. Desde este corte cogemos nuestro transportador de ángulos, lo ubicamos, lo ponemos correctamente, ahí está aproximadamente bien, y marcamos nuestros 110 grados de rumbo de corriente y trazamos. Este es nuestro rumbo de corriente. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues cogemos nuevamente nuestro compás y medimos los nudos de la intensidad horaria de corriente, que son 5 nudos. Y lo trazamos. Ya está trazado, ya tenemos nuestra intensidad horaria de corriente. Pues este punto será nuestra situación estimada segunda a las 19 horas. Si juntamos este vector con este vector, obtenemos el vector de rumbo efectivo y velocidad efectiva. Ya sabéis, pondríamos el transportador de ángulos aquí y mediríamos nuestro rumbo efectivo y mediríamos esta distancia y sacaríamos nuestra velocidad efectiva. Nuestra situación estimada, 2 a las 19 horas, sería ese corte. Vale, ahora nos dice
que queremos llegar al Cabo Trafalgar. Pues ¿qué hacemos? Muy sencillo. Cogemos la regla. Desde este punto marcamos el Cabo de Trafalgar. ¿Vale? Este sería nuestro siguiente vector, que sería el rumbo efectivo y la velocidad efectiva. Cogeríamos nuevamente nuestro compás y marcaríamos nuevamente los 5 nudos de la intensidad horaria del rumbo de corriente. 5 nudos, pongo y marco. Ahí. Este seguiría siendo el siguiente tramo del vector del rumbo de corriente, la intensidad horaria de corriente. Y si juntamos este vector con ese, una vez que juntamos este vector con este vector, ya hemos hecho nuestro siguiente triángulo de vectores. Y este sería el rumbo de superficie, porque recordar que hay abatimiento, y nuestra velocidad de máquina. Si queremos sacar el rumbo efectivo, ¿qué es lo que nos pregunta para llegar al Cabo de Trafalgar? Pues cogemos nuestro transportador de ángulos, lo ubicamos correctamente aquí y observamos que aproximadamente hay unos 41 grados. Nuestra velocidad efectiva, cogemos nuestro compás, medimos desde esta punta a esta punta, nos vamos a la escala, marcamos y vemos que hay 3,8 nudos de velocidad efectiva. Bien, ya podemos contestar nuestro ejercicio. Diremos que mantendremos un rumbo efectivo de 41 grados y una velocidad efectiva de 3,8 nudos. Mis chiquitines, hemos llegado al final de esta serie de vídeos para obtener el título de patrón de yate. Espero que os haya servido de gran ayuda y llegó el momento de la verdad. Vamos a por el examen. También me gustaría recordaros que el canal es totalmente gratuito. Si creéis conveniente suscribiros, hacedlo. Hasta el próximo vídeo. Bye bye.